Muchas personas pueden decir, es que yo tengo una amistad con Dios, pero al mirar a Juan tal vez diga, no, de verdad no tengo una amistad con Dios como yo creía. Bueno, Juan nos va a decir, mira, así es que se tiene una amistad con Dios. Entonces es genial sentarnos a estudiar la carta de Juan porque podemos encontrar cómo ser verdaderos amigos de Dios. Y digamos que el tema sobre el cual nosotros vamos a caminar hoy va a ser algo que esta frase podría englobarlo. Así que si lo conocemos, lo leemos, pues sería más fácil seguir toda la charla. Y dice lo siguiente: amistad con Dios. Amistad con Dios es tener una fe que se fundamenta en las razones correctas. Y es que tal vez de muchas formas nosotros podríamos no tener la fe correcta, las razones correctas, no saber por qué creemos lo que creemos, pero Juan nos va a mostrar algo acerca de estas razones, algo acerca de este fundamento, algo acerca de Dios. Por eso el título de hoy es Una fe con fundamentos. Ese es nuestro título de hoy, una fe con fundamentos. Y pensando en los fundamentos de lo que nosotros creemos, creo que es tan fácil, desviarnos, creer muchas cosas porque sí, ¿no? Hemos escuchado muchas cosas que la gente hace en Navidad, ¿se han escuchado esas cosas que la gente hace para tener prosperidad el otro año? Y qué locuras. Y hay cosas que yo pensaría que no existen o que la gente no haría eso, hay quien va a creer en eso, pero ¿por qué creeríamos nosotros las cosas que creemos? ¿Y por qué algunas de esas cosas nosotros las tomaríamos como ciertas, ¿no? ¿Cuáles han escuchado? La de las uvas. Los calzones amarillos. ¿Saben qué? Las maletas que salen corriendo por la cuadra. Las monedas, las lentejas, las papas. ¿Cómo la papa? Tres papas bajo la cama y una pelada completa que vas a estar pelado todo el año, una medio pelada que vas a estar medio pelado y una sin pelar es porque vas a estar... Las papas, Hay que poner una papa sin pelar debajo de la... Hay que poner una papa sin pelar. Bueno, yo pensaba que la gente no podría creer eso, o sea que nosotros aquí en particular nosotros no creeríamos eso, pero pues yo he llegado a lugares en diciembre donde uno ve que de verdad venden los calzones amarillos, ¿sí? De verdad se venden y se venden mucho, o sea que la gente está creyendo cosas, pero ¿qué tal si de eso dependiera mi vida eterna, si de eso dependiera mi relación con Dios, si de eso dependiera mi amistad con Dios? Pues efectivamente, de lo que yo creo va a depender mi amistad con Dios. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué una persona creería? ¿Porque otra persona le dijo? ¿Porque lo recibí como una tradición? Así lo hizo mi abuela y yo ni siquiera pregunté si eso funcionaba o no, si era cierto o no, sino que lo creí. Por eso el título es Una fe con fundamentos, pero esto nos da paso a este primer bloque que vamos a estudiar de la Biblia y mirar si es cierto que el testimonio que Dios da, las cosas que Dios dice, de verdad son comprobables, son verdad, son ciertas. Bueno, yo se lo pregunto entonces a Ricardo y le doy la entrada a Ricardo con ese punto. Y yo creo que la palabra clave, fundamentos. Nos adelantamos, volvemos a fundamentos, sobre en atrás. Fundamentos sobre qué estamos construyendo nuestra fe. En dónde está puesta su fe hoy va a determinar pues sus creencias. Donde está puesta su fe también se va a ver reflejado en cómo usted afronte el mundo, las circunstancias, en cómo usted vea a Dios. Dependiendo de lo que usted crea de Dios, tiene expectativas de Él. Y no hay nada más peligroso tal vez que tener una fe que no tenga buenos fundamentos, una fe basada en suposiciones, una fe basada en la tradición o una fe basada en sentimientos. Todo eso es una fe muy inestable, porque si la circunstancia cambia y el fundamento que usted tiene no es muy fuerte, pues usted va a tambalear. Y en muchas ocasiones hemos sentido que nuestra fe se mueve. Es más, las crisis, ¿qué son las crisis? Es cuando viene algo y prueba nuestro fundamento. Así que Juan, en los versículos que vamos a ver hoy, que son 6 versículos, del versículo 6 al 12 del capítulo 5, nos va a explicar cuáles pueden ser los fundamentos que usted tenga, cuáles deberían o necesita usted tener en su vida para que su fe no sea una fe insegura. Porque la fe no es creer algo, eso es una fe irracional. Si yo creo algo porque sí, eso es una fe irracional. Usted necesita una fe con
Fundamentos, una fe que esté apoyada en algo. Así que lo primero en donde vamos a encontrar en qué está fundamentada nuestra fe es, ahora sí, gracias sobrina, en este pequeño que se llama un testimonio ¿qué? Comprobable. La fe cristiana no es una fe irracional. La fe cristiana no es una fe que usted simplemente da por hecho porque sí, porque lo sentí. Yo siento que Dios es así y entonces yo tengo mucha fe en eso. La fe cristiana no funciona de esa manera, no es irracional. Por la fe irracional es que usted ve que ocurren tantas locuras en las iglesias, gente haciendo cosas tan extrañas que los demás los ven y dicen están locos, pero locos con justa razón, ¿cierto? Que he visto personas en rituales más que reuniones haciendo cosas loquísimas porque dicen es que esto es un acto de fe. Es un acto de fe, no vamos a ir al médico porque es un acto de fe y Dios va a sanarnos sin ir al médico porque es un acto de fe. ¿Es eso racional según la fe cristiana? No, hay razones. Siempre debes pararte en qué razones tienes para lo que estás esperando. Y lo primero es que la fe cristiana es comprobable. Mira el versículo que dice, el versículo 6, usted lo puede leer conmigo, el versículo del 6 al 8 dice lo siguiente, ¿lo leemos? Dice, y Jesucristo fue revelado como ¿quién? Como el Hijo de Dios por medio de su bautismo en agua y por derramar su sangre en la cruz. Es decir, no mediante agua solamente, sino mediante ¿qué? Agua y sangre. Y el Espíritu, quien es la verdad, lo confirma ¿con qué? Con su testimonio. Con su testimonio. Tres cosas van a dar testimonio de una fe con fundamentos. Y yo lo invito a que usted hoy diga, yo ya escuché ese testimonio y yo lo creo. En estos primeros textos se mencionan tres cosas que quiero resaltar. El agua. ¿Qué pasó en el agua? Según esto, Jesús fue bautizado. La sangre. ¿Qué pasó con la sangre? Se derramó. Y el Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu? Dio testimonio, confirmó. El agua, ¿cierto? La sangre y el Espíritu. ¿Qué significa esto? Mire, le identifica. Dice, mi fe, su fe, si usted se acerca hoy a la fe cristiana, quiero decirle que usted va a poder comprobar muchas de las cosas de la fe cristiana porque la fe es comprobable, se fundamenta en hechos ¿qué? Razonables, coherentes y comprobables. Jesús no es un personaje que nos inventamos nosotros, o Jesús no es una idea que nosotros creemos que Jesús es así porque, no sé, porque alguien con mucho carisma nos dice, oh, es que Jesús es de esta manera. ¿Y usted cómo sabe? Miren, Jesús es un personaje que es comprobable en la historia. ¿Usted sabía eso? Él es comprobable en la historia. Usted puede devolverse en la historia y ver que Jesús existió, que hay historiadores de la época cercana a Jesús que hablaban del Jesús de Nazaret, que tenía discípulos, que murió en una cruz. El bautizo de Jesús, su muerte, el que Él haya caminado por este mundo no quedó como un hecho a la suposición de alguien. En realidad Jesús nos comprueba a través de lo que Él hizo históricamente que Él estuvo aquí en la tierra. Si alguna vez le han dicho es que usted no puede comprobar que Jesús es real, sí se puede, porque hay muchas evidencias históricas que lo comprueban. Ahora, no solamente es algo histórico, también es profético. A algunos les gusta esta palabra profético, pero esto es lo profético que sí encaja. Jesús cumplió las profecías que de Él se habían hecho, del que había de venir. Habían antes de que Jesús vinieran muchas profecías que decían, cuando venga el que Dios envíe, va a pasar estas cosas. Y entonces Jesús mismo, en algún momento de su historia, Él está en una sinagoga, Él lee una profecía, la profecía de Isaías, y Él dice, hoy se cumple esta profecía. Jesús cumplió las profecías que de Él se habían dicho. Entonces no es como que, ¿y cómo puedo estar seguro que Jesús es de verdad el Hijo de Dios? Porque Él encaja en cada una de las profecías, cómo iban a ser, en dónde iban a ser, cómo iba a morir, qué era lo que iba a pasar. Si nunca se lo había preguntado, hay hechos comprobables
para su fe. Dios no lo está invitando simplemente a dar un paso irracional. Usted puede tener una fe razonable, comprobable. ¿Y cómo puede hacerlo? Conociendo la palabra, conociendo lo que la Biblia dice. A veces encontramos en la cultura cristiana muchas acciones, yo se lo decía, irracionales. Y cuando usted le pregunta a esa persona por qué está haciendo eso, él dice, por fe. Y entonces como que es una carta que a usted le sacan para que usted diga, uy, ¿será que a mí me falta fe y por eso es que no lo creo? Y con esa carta de que es por fe, quieren obligarlo a que usted crea muchas cosas que no son coherentes con lo que la Biblia dice. Entonces, no es que nuestras acciones estén habilitadas porque yo tengo fe. Nuestras acciones se habilitan porque son coherentes con lo que la Biblia nos muestra, con los principios bíblicos. Entonces, no cualquier locura que usted vea o que a usted se le ocurra, usted puede decir, le voy a poner fe a esto. Le voy a poner fe porque lo importa. No. La fe se fundamenta en hechos razonables, coherentes y comprobables. Y lo que Juan nos está diciendo es que el personaje o la persona de Jesús es comprobable. ¿Sabe que en el tiempo de Jesús se decía que Jesús ya había un movimiento llamado, empezaba a surgir el movimiento de los gnósticos? Y el gnosticismo decía que Dios no podía hacerse hombre porque Él era muy santo para caminar entre nosotros. Entonces asumían que Jesús fue como un avatar del Mesías que iba a venir. Y Juan está diciendo acá, ningún avatar y ningún nada. O sea, Jesús es Dios. Hombre, Dios encarnado, hecho hombre. Y desde el principio de la historia cristiana se está hablando de Jesús como una persona real, histórica y divina. Porque aparte del agua y la sangre, ¿tenemos a quién más? Al Espíritu. Y dice que el Espíritu da testimonio. ¿Y de qué da testimonio el Espíritu? De una obra interna. O sea, usted lee la historia de Jesús, lee sobre Jesús, y no se ha preguntado de dónde viene esa convicción de que esos hechos sí señalan a Jesús, del Espíritu. Entonces, usted es llamado a la fe cristiana a través de hechos externos que tiene que conocerlos. Por eso es tan importante conocer lo que la Biblia dice. Lea la Biblia porque va a conocer los hechos externos y a través del Espíritu Santo Él va a dar un testimonio ¿qué? Interno. ¡Qué emocionante! Entonces, si su fe hoy está tambaleando y dudando en cuanto a Jesús y a la fe, ¿qué tiene que buscar? Los hechos externos que usted puede leer, que usted puede conocer a través de la Biblia, y los hechos internos que el Espíritu Santo va a decir, Dios está contigo, Dios está aquí, es cierto, el Padre te ama a través de Jesucristo. Y tú vas a decir, sí, es conmigo. ¿Por qué? Porque hay un hecho externo y hay un hecho interno. Ese es el testimonio, el primer testimonio comprobable que Juan quiere que tú hagas un chulito en el checklist. ¿Ya conoces los hechos externos sobre Jesús? ¿Sabías lo que la Biblia había profetizado sobre Él? ¿Sabías cómo Jesús cumplió las profecías? Eso es importante porque te da seguridad sobre Jesús. ¿Sabías que a través de la historia cómo se habla de Jesús? Eso es importante. ¿Sabías, o más bien no sabías, también has tenido este momento de intimidad donde dices, sí, yo en mi interior sé que hay una convicción, esto es genuino, Jesús es real? ¿Quién es ese? El Espíritu Santo. Entonces ahí tenemos hechos comprobables. Y Juan termina diciendo esto. Dice versículo 7 y 8, versículo 7. Por lo tanto, son tres los testigos: el Espíritu, ¿quién más? El agua, ¿y qué más? La sangre. Y los tres están ¿qué? De acuerdo, porque la fe cristiana, que es comprobable, que se fundamenta en hechos comprobables, también es coherente, se complementa. Yo sé que podemos tener diferencias en cuanto a ciertas cosas de cómo vivimos nuestra relación con Dios, porque no todos tenemos que tener la misma personalidad ni experimentar lo mismo. Pero no bases tu fe en tus experiencias. Más bien analiza tus experiencias desde lo que la palabra revela, porque las experiencias son muy engañosas, porque tú puedes estar suponiendo muchas cosas, creyendo cosas que no son lo que Dios es. En cambio, si tú vas a la palabra y filtras lo que has experimentado, vas a empezar a tener una fe con fundamentos. Lo primero. Ahora vamos con lo segundo, que sería
lo segundo que va a alimentar esta fe con fundamentos, lo primero es que es comprobable y lo segundo es que es un testimonio exclusivo. El testimonio que nosotros recibimos acerca de Jesús es que Jesús es Dios, es que Jesús Él es humano. Nosotros pudimos verlo cuando Él descendió a la tierra. Juan dice, yo lo vi, lo toqué, lo abracé. Él era una persona real. El testimonio que nosotros recibimos de Dios es que Jesucristo es Dios hecho hombre. Ese es el testimonio. Pero el testimonio más grande que podríamos recibir no necesariamente es el que nosotros le estamos dando en este momento, sino el que Dios mismo ha dado sobre su Hijo. Así que de lo que vamos a leer en el versículo que viene, que estamos estudiando, hay un identifique. Me gustaría que lo conociéramos, lo identificáramos. Dice, mi fe se fundamenta en el respaldo de Dios al Hijo como Salvador y como Dios. Es el testimonio de lo que el Padre ha dicho sobre el Hijo, el que es el testimonio más grande. Si bien es cierto, lo que decía Ricardo es apasionante porque es la verdad, o sea que tú puedes ir a los hechos históricos y corroborar que Jesucristo realmente existió. Puedes mirar los manuscritos antiguos, comprobar que databan de esa fecha. O sea, los historiadores están de acuerdo sobre el personaje de Jesús. Hay un testimonio todavía más grande, es el que el mismo Padre ha dado sobre el Hijo. ¿Y cómo dice ese versículo de que Juan nos está hablando? Si quiere lo podríamos Dice, leer. sí, versículo 9, 2 versículos 9 y 10 acerca de lo que el Padre dice sobre el Hijo. ¿Por qué creo en Jesús? Vamos a ver qué dice el Padre. Lo leemos, versículo 9 dice, ya que creemos el testimonio humano, lo que dijeron los discípulos, lo que vieron, lo que Jesús dijo, dice, sin duda alguna podemos creer el testimonio de más valor que proviene de Dios. ¿Cuál es? Y Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Paremos en ese punto. Dios ha dado testimonio acerca del Hijo. Y ese es el testimonio más grande. Y lo que Juan está diciendo es, si bien tú crees, cuando alguien te dice, no sé, tú preguntas, diga, ¿dónde hay un médico bueno? Y llega tu papá y te dice, uy, este médico es buenísimo. Y tú crees en el testimonio humano. Y lo creemos así en muchas ocasiones. Oiga, le recomiendo esto. Y nosotros, estoy completamente seguro que ese testimonio que tú estás dando es cierto. ¿Con cuánta más razón no creeríamos en el testimonio de Dios mismo? Teológicamente, en el momento en el que el Señor Jesucristo fue bautizado, el Padre desde el cielo confirma que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que en este momento, que era el momento del bautizo, el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma de paloma. Y del cielo se escucha una voz que dice, este es mi hijo y yo estoy muy contento con él. Me gustaría que lo leyéramos. Sí, dice Mateo 3:16, en pequeñito, no tiene que leerlo conmigo. A ver, ¿quién tiene el superpoder? Te voy a leer desde allá. Dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Al Padre le dio gran gozo y confirma con sus mismas palabras, es la voz audible del Padre, delante de muchos testigos de que Jesucristo era su propio Hijo. Esto no solamente ocurre aquí, sino ocurre en otras ocasiones. ¿Se acuerdan el monte de la transfiguración? Jesucristo llama a 3. Entre esos me parece muy interesante que llama a Juan, ¿no? Juan, el mismo que está del que estamos leyendo, el anciano Juan. Bueno, cuando eso no era anciano, era más jovencito. Y llama a Jacobo, y llama a Juan, y vengan, y suben a un monte. Pero solo los llama a los 3. Y cuando están en ese monte, Jesús cambia de forma. Y su rostro empieza a resplandecer como el sol, y sus vestiduras se iluminan. Y ellos ven la gloria de Jesús transfigurado totalmente con una forma, con su forma de Dios, digo yo. Ven en él ese resplandor. Y en ese momento, mientras él todavía estaban hablando, una nube con una luz los envuelve. Y se escucha nuevamente la voz que dice, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Si hay un testimonio que yo debo creer es el de Dios sobre su propio Hijo. ¿A quién hay que escuchar? Es a Jesús al que hay que escuchar. Cuando vamos al libro de Hebreos, empieza a describir todas las cosas acerca de Jesucristo. Y empieza a decir que el Padre dice que Jesús es superior a los ángeles. Dice, a ningún ángel lo llamó hijo como lo dice con respecto a Jesús.
Y dice, siéntate a mi diestra, dice el Padre, hasta que ponga los enemigos por estrado de tus pies. Jesucristo comparte el trono de Dios. Hebreos muestra y dice, cuando tú lo lees, el testimonio del Padre sobre el Hijo es que a través del Hijo creó todas las cosas. O sea, Jesús creó todas las cosas y todas las cosas son por Él y para Él. Es el testimonio del Padre. Toda la Escritura, toda la Biblia empieza a señalar que todas las cosas se sostienen es por el poder de Jesús. Lo que empieza a decir del Padre sobre el Hijo es que Él es el centro de toda la creación. Él es Dios mismo, ¿sí? Y en el momento del bautismo nosotros vemos esta parte, vemos al Padre, vemos al Hijo y vemos al Espíritu Santo. Creemos este testimonio porque es así, porque el Padre nos lo dio. Si creemos otros testimonios, ¿cómo no le creeríamos al Padre? Versículo 10. Versículo 10 dice lo siguiente: todo el que cree en el Hijo de Dios sabe que en su corazón que este testimonio es verdadero. Ya sabíamos porque el Espíritu hace testimonio en su interior. Y los que no lo creen, en realidad, ¿qué pasa? Llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Y yo creo que aquí hay algo, un peligro gravísimo del cual nos quiere advertir Juan. De que si yo no recibo el testimonio de Jesús, del Padre sobre Jesús, pues yo realmente lo estoy señalando a Él como mentiroso. ¿Cuándo? Por ejemplo, cuando yo digo, bueno, yo creo que Jesús es un gran profeta, pero no es Dios. En ese momento yo le estoy diciendo a Dios, Dios, tú eres mentiroso, porque lo que tú dices acerca de que tu Hijo es superior a todas las cosas es falso. Señalo a Dios como mentiroso. Eso es algo de lo cual Juan nos quiere advertir, porque tal vez nosotros lo hayamos pensado así en algún momento. Por ejemplo, creer esto. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios. Estoy diciéndole al Padre mentiroso. Entonces todas estas filosofías en las cuales tal vez nosotros hemos estado, en las cuales tal vez haya alguno aquí que esté, pues Juan empieza a decirnos, mire, tengan cuidado con esto. Y hoy es la oportunidad de creer en el testimonio del Padre. Si religiones como el judaísmo, testigos de Jehová, la religión de los musulmanes, hay muchas religiones que no aceptan el testimonio del Padre sobre el Hijo. Ese testimonio que el Padre sobre el Hijo, Juan lo señala como algo muy importante porque el que lo recibe tiene la verdad viviendo dentro de él. O sea, realmente no es que Juan nos quiera descalificar, todo lo contrario. Lo que está diciendo la palabra es que hoy es el momento para aceptar la verdad del testimonio que el Padre ha dado sobre el Hijo. Y si nosotros creemos hoy que Jesucristo es Señor, Salvador, Dios sobre todas las cosas, le entregamos nuestra vida, la verdad habita en nosotros. Esa es la verdad que Juan quería que tuviéramos claro y que supiéramos, que es importante, que eso no se negocia, que no es algo que es que hay otras religiones y yo tengo que ser tolerante, y permito en mi mente y en mi corazón creer cosas anexas al testimonio de Dios. Si yo lo hago así, pues lo que dice la palabra es que yo estoy llamando al testimonio de Dios o estoy haciendo pasar a Dios por mentiroso. Estoy diciendo, eso que él dice es mentira. Entonces Juan nos lo advierte para que nosotros tengamos claridad sobre quién es Jesús. Estamos en un momento cultural en donde marcar una diferencia y decir que somos exclusivos en algo puede tacharlo usted como ¿qué? Xenófobo. Intolerante. Es que usted es... y entonces empiezan a usted le falta amor. ¿Por qué? Porque usted se para en una posición y dice, no, yo creo que solo Jesús es Dios. Cuando usted piensa que solo Jesús es Dios, está diciendo que ni el budaísmo, ni el islamismo, ni los musulmanes están en la religión que es, porque la religión cristiana sí es. Y alguien le responde, pero usted, o sea, no, eso suena, claro, todo depende del tonito, ¿no? Decían en mi casa siempre el tonito con el que usted habla. Nadie tiene por qué hablar con un tonito despectivo, al contrario, lo que queremos con todo el amor es mostrarle a la gente quién es el Dios verdadero. Pero usted debe estar seguro de que el testimonio sobre Jesús es exclusivo, o sea que también va a ser excluyente en algunas cosas. El que no crea el testimonio del Padre va a quedar excluido de los planes del Padre. Por eso no se trata solo de tener fe en algo, es que yo tengo fe. ¿En qué tienes fe? ¿Sobre qué está fundamentado? ¿Sobre un testimonio comprobable, como el de Jesús en el bautizo, en su muerte, en su resurrección? ¿Sobre un testimonio interno? ¿O sobre el testimonio exclusivo del Padre sobre el Hijo?
Por eso la fe cristiana, entendemos los cristianos, es el único camino. Jesús es el único camino. La fe cristiana es creer lo que Jesús dijo. Es el único camino para ir al Padre. El único camino. Segundo, que es el testimonio exclusivo. Y lo tercero, con lo que ya vamos como cerrando, que Juan nos dice en el versículo, en los 2 últimos versículos, tiene que ver con un testimonio que da vida. Y esto me gusta, un testimonio que da vida. A ver, yo le pregunto algo. ¿Ha tenido alguna vez lo han ilusionado? No se va a poner a llorar. ¿Alguna vez lo han ilusionado con que se ganó algo, con que le tenían algo para usted y al final no le tenían nada y no se había ganado nada? Como que usted se hizo la idea. Usted dijo, me llamó y me dijo que a qué horas venía. Eso es que me tiene preparado algo. Y usted llega y la otra persona está en lo que está. ¿Y qué? ¿Y lo mío? ¿Lo soy yo de qué o qué o cómo? ¿Sí? Creo que todos alguna vez recordamos, o sucedió como ha sucedido en muchas premiaciones públicas. Creo que una de estas fue la de un reinado, donde el presentador dijo que la reina era la de Colombia y resultó que la reina era la otra y que la de Colombia era la virreina. Imagínese usted la sensación de sentirse. Creo que llegaron a ponerle la corona. Sí. ¡Ay, pero todavía se pasaron! ¿Sabe? Tengamos cuidado de no crear unas expectativas equivocadas en las personas. Voy a decirle algo. Cuando les dicen, tu papá Dios, y tú estás hablando, tu Padre Dios tiene un buen plan para ti, ¿cómo sabes tú que la persona que te está escuchando ya es un hijo de Dios? ¿Por qué le estás dando la expectativa de que es un hijo? ¿Ya cree en Jesús? ¿Ya creyó el testimonio del Padre? ¿Ya creyó el testimonio? No estoy diciendo que no hablemos de las promesas del Padre. Estamos diciendo, yo tengo temor de generarle una expectativa equivocada a alguien al decirle, es que tu papá Dios está contigo. ¿Y cómo sé que papá Dios ya es papá de él? Si es solo por el testimonio, de creer en el testimonio del Hijo. Quiero que leas esto conmigo. Las expectativas equivocadas son peligrosas, pero no solamente peligrosas en cuanto a, me sentí decepcionado. Son peligrosas porque te pueden hacer creer que tú ya tienes un lugar junto a Dios cuando todavía no lo tienes. No es que te lo ganes, es que no lo has recibido. ¿Sí me entiendes? Dice el versículo 11 y 12. Vamos a leerlo juntos, no estoy exagerando, no estoy siendo amarillista. Dice, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna. ¿Y esa vida qué? Está en su Hijo. ¿En dónde está la vida eterna? Versículo 12. El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. No tiene la vida. Y puede sonar difícil, pero es lo que tal vez en la cultura en la que nos hemos estado moviendo es una cultura de hacernos sentir bien todo el tiempo. Y hacer sentir mal pareciera que fuera malo. Pero es que tú necesitas reconocer un problema o una necesidad para poder solucionarla. Si tú aún no tienes el Hijo, ¿qué no tienes? Según el testimonio de Juan y del Padre y de Jesús mismo. Si no tienes al Hijo, ¿no tienes qué? La vida. La vida. Imagínate llegar delante de Dios y decir, llegué a mi casa, porque todo el tiempo les decía, papá Dios tiene para ti un lugar, y tú llegas, papá Dios, mi lugar, y ¿cómo? Perdona, yo no te conozco. ¿Por qué me dices papá? ¿Tú creíste en el testimonio que yo di acerca de mi hijo? ¿Sabías quién era Jesús? Bueno, esa expectativa es la que Él quiere que hoy cambiemos. Que tengamos la seguridad de decir, si tengo al Hijo, ¿tengo qué? La vida. Tú puedes estar seguro hoy de que tienes la vida. Porque la vida no se recibe por medio de un premio de las acciones buenas que tú haces. No está diciendo el que se esfuerza mucho tiene la vida. No está diciendo el que cumple con estos requisitos tiene la vida. Está diciendo el que cree, el que tiene al Hijo, el que ha creído el testimonio del Hijo, el que ha creído el testimonio del Espíritu y el que ha creído el testimonio del Padre que tiene la vida. ¿Te das cuenta por qué la vida espiritual de muchos está siempre en declive? Porque realmente es la expectativa equivocada. Voy a buscar las promesas de Dios para mí. ¿Cómo sabes que son para ti? Primero tienes que estar en el Hijo, con el Hijo, viviendo para el Hijo. Bueno, mira, identifica, que quiero que te lleves hoy. Dice, mi fe se fundamenta ¿en qué? En los frutos que da la vida eterna en los que creen. Hay un testimonio que tú todos los días puedes tener que te va a alimentar
tu fe, que va a hacer que tu fe crezca, un testimonio también interno o en tu vida, y es el testimonio de que tú ya tienes la vida que Jesús da. A través de toda la carta de Juan, Juan estuvo hablando de esto. Y quiero que mires esta referencia de textos que están en Juan, en cada uno de los capítulos que están ahí. Por ejemplo, en el capítulo 2, 29, en el 3, 9, en el 4, 7, en el 5, 1. En todos dice que el que ha nacido de Dios, o sea, el que es un hijo de Dios, tiene un fruto. Entonces el primer fruto dice, todo el que ha nacido de Dios practica la justicia. El que ha nacido de Dios, ¿qué hace? Practica la justicia. No llego a ser hijo de Dios por practicar la justicia. No. Tengo al Hijo y Él me da la capacidad, me da una nueva naturaleza para practicar la justicia. Ese es un fruto. Cuando tú empiezas a practicar la justicia, cuando tú dices, es que yo antes no me incomodaba por esto, ahora quiero hacer lo justo, no quiero mentir, no quiero hacer esto, no quiero hacer lo otro. Juan nos decía la vez pasada que obedecer sus mandamientos no es algo pesado, pero solo para los que ya tienen la nueva vida. O sea, hay un fruto que tú tienes que buscar. En tu interior ya hay una nueva inclinación por la vida que Dios da. ¿Qué hay en tu interior? Porque dice que el que nace no practica la justicia. Luego dice el versículo 3:9, ninguno que haya nacido de Dios practica ¿qué? El pecado. O sea, el pecado no es su estilo de vida. El pecado no es lo normal para él. No dice, sí, es que así soy yo y así voy a vivir. El pecado no puede ser como que sí, yo hago esto de vez en cuando, pero yo intento ser bueno. No funciona de esa manera. No es que como hijos de Dios no pequemos. Siempre hay que hacer esa salvedad, porque tal vez podría pensar, entonces él está diciendo que él no peca. No, estoy diciendo que para mí ya no es una opción practicar, vivir como un estilo de vida pecando, porque la ley de Dios ahora está en el corazón. No sé cómo explicarlo, porque es lo que me detiene, es lo que me incomoda, es lo que me saca vejigas. Cuando yo sigo haciendo lo que está mal, es lo que me incomoda y tengo que cambiar de rumbo. ¿Por qué? Porque he nacido de Él. Luego el 4:7 dice, todo el que ama ha nacido de Dios, ha nacido de Él y Él lo conoce. El amor es otro fruto. Y luego el versículo 5:1 dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué? Ha nacido de Dios. Inevitablemente, todo el que ha nacido de Dios, en su interior está la convicción de que Cristo es su Salvador, pero entiende quién es Cristo, porque entiende de qué lo salvó Cristo. Cuando yo digo que Jesús es el Cristo, estoy diciendo que yo entendí que estaba perdido, condenado por mi injusticia, y Él me salvó. Algunos ven a Cristo como el que mejora su vida. Si tú todavía ves a Cristo, o a ti te invitan a venir a Cristo para que Él mejore tu vida, no para que te salve, sino para que mejore tu vida, no te están hablando del Cristo de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia, claro que mejora nuestra vida, pero lo que Él viene a hacer es a salvarnos, porque tu vida no necesita mejorar. Tú necesitas tener una nueva vida. Yo lo necesitaba, porque mi corazón era un corazón que estaba en enemistad con Dios. El testimonio cada uno de estos testimonios, un testimonio comprobable, exclusivo y uno que da vida. Este testimonio me encanta porque cuando tú lo vives, tú puedes contarle al mundo que Dios es bueno. El Padre quiere salvarnos. El Padre no está esperando que tú ganes un lugar junto a Él. Jesús no está esperando que tú le pagues algo, sino que tú confíes en Él. Cuando crees este testimonio, puedes decirle al mundo que Dios es bueno. Cuando crees este testimonio, en tus conversaciones en algún momento va a pasar esto. Tú vas a querer decirle al otro que conozca a Jesús. Tienes la urgencia de que otros conozcan de Jesús. ¿Por qué? Porque si tú eres consciente de dónde te salvó y a alguien medio te parece, o sea, te interesa, tú quieres que él también conozca a Jesús. Creer este testimonio te dice Dios es bueno, Jesús es el único camino. Creer este testimonio es decir, yo puedo vivir una vida nueva a la que fui llamado gracias al amor del Padre a través del Hijo en mi vida. La vida cristiana no es una fe irracional. La vida cristiana no es ir por ahí creyendo cosas o deseando lo mejor o imaginándolo y atrayéndolo para que se materialice. La vida cristiana es ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Vemos el mundo como Él lo ve. Eso es la fe. La fe no es yo creí algo y lo deseé. La fe es creo lo que Él dice. Y lo que Él dice es el testimonio
de quién es el Hijo. Traza una línea en tu vida. Es importante que te pares en un testimonio exclusivo. Sí, va a dividir, va a separar a veces. No tengas miedo de eso, porque la separación a veces es buena para poder ayudar. Si no te diferencias de algo, ¿cómo ayudas a alguien más? Sí, hay una separación, pero es una separación impulsada también por el amor, para salvar. Te invito a que hoy pienses en cómo vas a alimentar ese testimonio en estos días. Qué emocionante terminar el 2024 diciendo, empecé a alimentar este testimonio acerca de Él en mí y lo estoy disfrutando. Disfruto conocer más a Jesús, disfruto conocer todas las particularidades de Él. Por ejemplo, lo que Fer contaba acerca de la transfiguración, decir, uy, tan chévere, y conocer más de Él y conocer más de esa nueva vida que Él tiene para ti. Así cuando te veas, no vas a seguir viéndote como el que repite siempre los mismos pecados, porque tú dices, no, yo puedo interrumpir eso porque estoy en Él, la vida que viene de Él. Qué gran testimonio este para compartir un día como hoy, cuando salgamos de aquí viviéndolo, experimentándolo y alegrándonos en eso. Te invito a que podamos orar y pienses en el testimonio que hoy hay en tu interior acerca de Jesús. Tan importante es esto, que de esto depende la vida que tenemos. Así que te invito a que sean tus palabras donde estás diciendo, Jesús, quiero estar parado sobre ese testimonio, que mi fe se fundamente en la verdad, no en emociones, tradiciones o ideas. Te invito a que ores. Padre, tú enviaste a Jesús y a través de Él nos has dado un testimonio comprobable. Su bautizo, su muerte, su resurrección, cada aspecto de la vida de Jesús es para nosotros un testimonio comprobable. Internamente hablas en nuestro interior y nos dices, esto es cierto, esto es real. Tú das testimonio, Espíritu Santo, acerca de Jesús en nuestro interior. También das testimonio en nosotros de que somos hijos. Gracias por eso. Gracias, Padre, por habernos revelado la gloria de Dios. O sea, no te conoceríamos de no ser por ti. A veces nos deslumbramos por conocer otras cosas, pero conocerte a ti, ¡wow! Que esta semana como familias podamos conocerte como hijos, como de manera individual y en comunidad, que te podamos conocer más, esta vida que tú nos das, y que podamos también contarle a otros de esa vida que tú tienes para ellos a través de la fe en Jesús. Gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, por el testimonio que nos han dado para una fe fuerte. Amén.